¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les voy a presentar el video número 7 de nuestra unidad de aprendizaje estadística. Vamos a continuar tomando apuntes entonces, compañeros. Permítanme por aquí primero mostrarles lo que es el contenido de nuestra unidad de estudio para ir siguiendo las unidades. En la clase anterior ya vimos la sección 2.3 en donde presentamos o vimos pues lo que era una presentación y análisis de los datos, ¿sí? Todo esto como información general, la unidad 2. Ahora ya vamos a entrar a ejercicios específicos en la unidad 3, en donde vamos a entrar a lo que es el tema de la estadística descriptiva. Y en esta ocasión vamos a ver también la sección 3.1, que se trata de la organización de los datos. Así como lo habíamos visto en la sección 2 de ordenar datos, ahora ya lo vamos a estar haciendo, pero ya con algunos ejercicios que vamos a ir desarrollando en lo que resta de las demás clases. Bien, compañeros, entonces permítanme presentarles por aquí un apunte que tengo de 5 hojas que les voy a enviar por ahí al grupo de Classroom, compañeros, para que ustedes lo copien a su cuaderno y le toman fotografías y me lo envían como tarea. Entonces, permítanme explicarles de qué se trata esta sección, compañeros. Bien, miren, estamos en la unidad 3 que se llama estadística descriptiva. Vamos a hacer una introducción de lo que es este tema. Permítanme leer por aquí estos párrafos. Entonces, compañeros, miren, dice, cuando se toman mediciones o se realiza un proceso de conteo, se producen números que contienen información. El objetivo de la gente que aplica herramientas estadísticas a esos números es determinar la naturaleza de esa información. Esta tarea es mucho más fácil si los números están organizados y resumidos. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? De que cuando vamos a realizar alguna encuesta, tomamos los datos así como vayan cayendo, dijéramos, en cierto desorden, y después, para poderlos visualizar de una manera más rápido, hay que ordenarlos. Ya ven que habíamos ordenado por ahí una tabla de menor a mayor, y ya era más fácil ver algunos datos representativos de esa información. Bien, continúo leyendo entonces. Miren, dice, cuando se hacen las mediciones sobre entidades de una población o muestra, recuerden que puede ser, nuestros datos pueden ser de una población o pueden ser de una muestra, ¿eh? No, ya sabemos también a qué se refiere este tema. Dice, los valores resultantes están disponibles para el investigador o estadístico como una masa de datos desorganizados, ¿sí? Eso es cuando llegamos de tomar los datos de, ya sea de una encuesta o de una entrevista o de cualquier otro método, los datos están desorganizados. Entonces dice por aquí, las mediciones que no han sido organizadas, procesadas o manejadas de alguna otra forma se les llama datos crudos. Entre paréntesis le escribí, esa es la materia prima para un estadístico, los datos crudos. Dice, a menos que el número de observaciones sea extremadamente pequeño, es improbable que esos datos crudos proporcionen suficiente información hasta que sean puestos en algún orden, ¿sí? Es decir, cuando los tomamos, pues están totalmente desordenados cuando vamos a hacer nuestra toma de datos y pues es muy difícil, ¿no? Que podamos extraer alguna información así con datos desordenados. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar los datos. Entonces, continúa aquí en este párrafo. Dice, en la estadística descriptiva se aplican técnicas para organizar y procesar datos de tal manera que sea más fácil determinar qué información contiene. Lo más actual en procesamiento de datos es el cálculo de un número individual que de alguna manera incluye información importante acerca de los datos que sirvieron para calcularlo. A estos números individuales utilizados para describir datos se les llama medidas descriptivas. Entonces, más adelante vamos a ir viendo estas medidas descriptivas, compañeros, que no son otras más que determinar un número individual, que es, por ejemplo, la media o la mediana o la moda. Son números que nos dan nuestra información
¿Y qué es un número individual? Cuando sacamos, por decir, la media de nuestros datos, no es otra cosa más que lo conocemos también como el promedio, así lo conocemos. Cuando sacamos el promedio, por decir, de nuestras calificaciones durante un semestre, tenemos, por decir, 10 calificaciones, ¿sí? De diferente valor, desde el 0 hasta el 10, por decir, las sumamos todas y luego las dividimos entre 10 y nos da un promedio. Eso ya es un número individual, ya sabemos cuánto tenemos de promedio. A eso se le llama la media aritmética. Entonces son medidas descriptivas, así se le llaman realmente, ¿eh? También hay otro que se llama la moda, otro que se llama la mediana, que más adelante los vamos a conocer más detenidamente a qué se refieren y cómo las podemos calcular. Bien, entonces voy a continuar por aquí, miren, en la sección 3.1, que es el tema de organización de datos. Entonces dice por aquí, el primer paso para organizar datos es preparar un arreglo ordenado. Eso es lo primero, un arreglo ordenado, el cual es una lista de valores de un grupo, sea población o muestra, en orden de magnitud de menor a mayor valor. ¿Sí? Así los podemos organizar, aunque a veces lo podemos hacer al revés, ¿no? Del valor más grande hacia el valor más chico. Pero el asunto es que les tenemos que dar un arreglo ordenado. Ese es el primer paso. Dice por aquí, un arreglo ordenado permite determinar con rapidez los valores de las mediciones más pequeñas, de las más grandes y otros aspectos acerca de los datos arreglados que pudieran necesitarse en caso de urgencia. Entonces vean como este ejemplo que tenemos por aquí, miren, esta tablita dice peso en kilogramos de un grupo de 20 niños de 1 año de edad. ¿Sí? Entonces tengo por aquí 20 datos, son datos crudos, aquí lo dice, datos crudos. Así como fuimos pesando a los niños, fuimos anotando los datos aquí en una tablita. Y vean que están totalmente desordenados, ¿no? Hay 9.1 kilogramos, otro niño pesó 9.4 kilogramos, son de 1 año de edad, otro niño pesó 8.9 kilogramos y así. Entonces, cuando están desordenados los datos, ¿sí? Es muy difícil ver cuál es el valor más pequeño o cuál es el valor más alto o cuál es el valor medio, por decirlo de esa manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenar los datos. Entonces, una vez que tomamos nuestra información allá en el campo, dijéramos, o aquí en este dato, dijéramos, en un consultorio donde estuvimos pesando a los niños, ¿sí? Que son nuestros datos crudos, hay que ordenarlos. Y aquí ya tengo una tabla con los datos ordenados. Vean, compañeros, aquí ya tengo entonces desde el más pequeño hasta el más grande. Y cuando están ordenados, pues fácilmente, de manera rápida, podemos saber cuál es el niño que tuvo menos peso, pues el que tiene 8.1 kilogramos. Y dijéramos, ¿y cuál es el niño que pesó más? Pues el que tiene 10.5 kilogramos. Entonces, ordenando los datos, pues ya es más fácil poder sacar información de nuestros datos. ¿Sí? De eso se trata, ordenar los datos. Y de ahí vamos a desprender hacia otras técnicas más adelante para ir tomando lo que les mostraba por acá arriba de las medidas descriptivas. Primero, lo que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos una vez que hemos regresado del campo donde los fuimos a adquirir y entonces hacemos el primer tratamiento de ellos. Entonces vean por aquí, compañeros, que tengo una descripción de cómo se llaman los datos o qué tipos de datos podemos tener. Entonces prácticamente hay dos tipos de datos, ¿eh? Aquí donde dice el número 1, datos cualitativos y en el número 2, datos cuantitativos. Son dos clases o dos tipos más bien de datos que nos podemos encontrar. Los datos cualitativos o los datos cuantitativos. Y cada uno de esas dos divisiones tiene otras subdivisiones. En realidad tiene dos cada una. Vean, los datos cualitativos, ¿cuáles son? Aquí se los voy a explicar. Dice, aquellos que se refieren a una cualidad no son expresables de manera rigurosa por un número, sino que se refieren a una cualidad. ¿Como cuáles? Hay dos divisiones, los cualitativos que son nominales y los cualitativos que son ordinales. El de nominales se refiere a lo siguiente, aquí lo dice,
Las modalidades no son susceptibles de estar ordenadas. Ese tipo de datos no se pueden ordenar o no es necesario porque, por ejemplo, podemos hacer una entrevista y podemos preguntar cuál es el sexo de la persona, cuál es su estado civil, cuál es su grupo sanguíneo, por ejemplo, y esos datos no es que uno tenga que ir exactamente atrás del otro, son datos nominales, es una cualidad. La persona me puede decir, es hombre o es mujer, el estado civil, pues puede ser casado, soltero, viudo, algún otro estado civil, ¿sí? Entonces, no necesariamente llevan un orden, son datos cualitativos nominales. Y tenemos otro tipo de datos, compañeros, de los cualitativos, que son los ordinales. Aquí lo dice, cuando las modalidades son susceptibles de estar ordenadas, pero no son con un número, sino con una cualidad, ¿eh? ¿Como cuáles estos ordinales? Por ejemplo, el nivel de satisfacción o el estado después del tratamiento. Estos datos ordinales, cualitativos, porque se refieren a una cualidad, sí se pueden ordenar, porque le podemos preguntar a alguien, oye, después de haber probado cierto alimento en un restaurante, ¿cuál es tu grado de satisfacción? ¿Satisfecho? Pudiera ser el otro normal o bajo, ¿no? Entonces, sí, sí se pueden ordenar esa cualidad. O el estado después del tratamiento, ¿no? ¿Cómo te sientes después del tratamiento? ¿Me siento excelente? ¿Me siento bien? ¿O me siento mal? Entonces, son cualidades que sí se pueden ordenar en los ordinales, ¿eh? En los nominales no se pueden ordenar esas cualidades porque sexo, estado civil, grupo sanguíneo, pues ese puede ser uno antes o uno después en un orden que pudiéramos tener, ¿no? Bien, esto es en lo que se refiere a los datos cualitativos. Y en los cuantitativos, compañeros, aquí se los voy a explicar. Dice, aquellos que necesariamente requieren de un número para ser expresados de manera rigurosa. Entonces, aquí sí necesito un número para poder determinar mis datos cuantitativos. Y hay dos secciones, los discretos y los continuos. En los discretos dice, aquellos datos que solo pueden tomar valores numéricos aislados. Y entre paréntesis doy ejemplo, dice, como el número de hijos, el número de visitas, el número de televisores en un hogar, etcétera. Es un recuento en general, pues, como lo dice aquí. Entonces, a nuestro entrevistado le podemos decir, oye, usted, señor, ¿cuántos hijos tiene? Y pues me va a decir, tengo uno, tengo dos, tengo tres, pero no me puede decir, tengo 2.1 hijos. Pues eso no existe, ¿sí? O son dos o son tres. Entonces necesitamos aquí de manera rigurosa un número para poder expresar este dato cuantitativo, ¿sí? O si le pregunto, por ejemplo, el número de televisores en tu hogar, le puedo decir, oye, a ver, voy a entrevistar a alguna persona y le digo, ¿cuántos televisores tiene en su hogar? Pues me va a decir, tengo dos, tengo tres o tengo cuatro. Entonces no me puede decir, tengo 2.5 televisiones, pues no existe, ¿no? En cuanto a datos discretos, no pueden dar esa información, o son dos o son tres, ¿sí? Más sin embargo, en los datos cuantitativos, pero ahora los continuos, vean que ahí sí existe como que un valor intermedio entre uno y otro. Vean, aquí lo dice. Pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. De modo que entre cualesquiera dos de ellos siempre existe otro valor posible, siempre. Entonces yo aquí le puedo decir como cuáles, como cuando preguntemos el peso, la estatura, la distancia de un lugar a otro, etcétera, o cuando nos referimos a medidas en general, porque yo a una persona cuando la está entrevistando le puedo decir, ¿cuál es su peso? Y me puede dar una respuesta, pues peso 72.3 kilogramos. Eso no es ni 72 ni es 73, es más preciso, es 72.3. A otra persona le puedo preguntar y me puede decir 72.4 o 72.5 y vean que no he llegado a 73, ¿no? Entonces, estos son datos cualitativos continuos. Entonces, para que vean la diferencia entre los discretos y los continuos, compañeros, ¿sí? Por acá hay un ejemplo en donde dice, en las primeras, o sea, en las primeras se refiere aquí de los datos discretos,
En las primeras se observan saltos entre un valor y otro, por lo que el cambio se presenta en valores enteros. Por ejemplo, 10 mujeres embarazadas, 5 casos de diabetes, ¿sí? En las segundas, o sea, se refiere aquí a los continuos, en las segundas no. Una variable continua puede tomar cualquier valor, como aquí lo dice, 1.69 metros de estatura, y puedo traer a otro y me puede decir 1.695, ¿no? O como una distancia, miren, me está dando por aquí un valor de 1604.5 kilómetros de distancia. Entre 1604 y 1605, dijéramos en ese intervalo, puedo tener muchos valores, ¿eh? Es lo mismo como entre 1.69 metros y 1.70, pueden existir varios valores dentro de ese intervalo en los datos continuos. En los discretos, ahí son números cerrados, se puede decir. Bien, compañeros, entonces miren, tengo por aquí un ejercicio que quiero que observen, en donde es una tabla de datos, aquí lo dice, la tabla 1.4.1 más bien, dice, son edades de 169 individuos que participaron en un estudio de contagio por virus. Entonces, en esta tabla son datos crudos, así como se fue entrevistando a las personas, ¿sí? Para saber su edad, ¿sí? Son 169 datos que tenemos aquí en esta tabla y vean que están totalmente en desorden. Una persona dijo que tenías 27 años, la segunda persona que entrevistamos también dijo que tenía 27, la tercera persona dijo que tenía 42, el otro tenía 23 y así se van en la tabla, ¿no? Son datos crudos. Por aquí no puedo ver cuál es la persona que tiene menor edad, necesitaría buscarla con mucho cuidado. O también por aquí pudiera decir, ¿cuál es la persona más grande que se entrevistó? Y pues tendría que buscar cuál es el número más grande, ¿no? Entonces, el primer paso, después de haber entrevistado a las personas, de haber obtenido la información o estos datos crudos, hay que ordenarla. Y entonces vean que aquí, en la siguiente tabla, ya las tengo ordenados de menor a mayor. Entonces vean que por aquí tengo el dato de la menor edad es la persona que tiene 18 años y tengo dos, porque aquí el siguiente también es 18. Después le sigue el de 19 años y también tengo dos. Entonces ya es más fácil estar viendo la información cuando está ordenada. Y la persona con la edad más grande de los que fueron entrevistados en este estudio, pues tiene 63 años de edad y hay dos personas, miren, aquí lo estoy viendo. Entonces, es una manera rápida de poder ver nuestros datos cuando los estamos ordenando, ¿sí? Ya después de aquí les digo, vamos a ir haciendo otro tratamiento de datos en donde vamos a ver esas medidas descriptivas que les estaba mencionando más antes, ¿no? Como decir, de todas estas edades, pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es el promedio de las personas de todas estas edades? Tendríamos que calcularlo entonces, ¿no? Lo vamos a calcular entonces y otras medidas descriptivas que vamos a ir haciendo más adelante, ¿no? Entonces vamos a trabajar ya con estos ejercicios, compañeros, y algunos otros que ustedes también van a estar desarrollando, como por ejemplo, miren, por acá les dejo un ejercicio para que ustedes lo desarrollen, compañeros. Dice lo siguiente, ejercicio. Los siguientes datos corresponden al número de niños que nacieron durante un año en 60 hospitales comunitarios. Ordene en filas la tabla de datos de menor a mayor, ¿sí? Y aquí están los datos que vamos a ordenar, ¿no? Aquí están desordenados primero. Dice, número de niños que nacieron durante un año en 60 diferentes hospitales comunitarios. Y ahí está el número de niños. En un hospital nacieron 30 durante un año, ¿eh? En otro hospital nacieron 55, en otro nacieron 27, en otro nacieron 45 y están desordenados. Son nuestros datos crudos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, compañeros? Los van a ordenar. Aquí dice arreglo ordenado del número de nacimientos de esta tabla. Y nos dice que lo hagamos, vean, esto es importante, de menor a mayor. Entonces vamos a buscar el menor de todos los nacimientos y lo vamos a colocar en primer lugar. Y luego nos vamos a ir así hacia la derecha, de menor a mayor. Cuando lleguemos hasta acá, hasta la última celda, continuamos con la siguiente fila, colocando de menor a mayor, ¿no? Así como vamos en el orden, pues, hasta que coloquemos el dato más grande, el último, ¿sí? De menor a mayor, así, lo vamos siguiendo, ¿eh? Entonces, compañeros, vayan llenando esta tablita.
pongan el menor aquí en la primera celda, luego el que sigue acá en esta celda que estoy señalando, luego el de acá, y nos vamos a ir en este sentido, ¿eh? Vayan siguiendo en ese sentido. Cuando lleguen al final, continúan con el siguiente renglón, también ordenando los datos, llegan hasta el final y continúan con el tercer renglón, así hasta que se acaben los datos. Entonces traten de ordenarlos bien del menor al mayor, compañeros. Esa es la tarea entonces que les voy a dejar en esta ocasión, compañeros. Realicen ustedes este ejercicio de ordenar estos datos crudos y pasen todo el apunte que les estoy mostrando, pásenlo a su cuaderno, compañeros. Cuando terminen le toman fotografías, y me lo envían como tarea ahí en el grupo de Classroom. Bien, compañeros, entonces aquí le vamos a dejar en esta clase el día de hoy, en donde estamos ya en la unidad 3, en donde estamos viendo ya estadística descriptiva. Bien, compañeros, entonces cualquier duda, pues por ahí me pueden estar preguntando los canales que tenemos de comunicación. Por lo mientras, les mando un cordial saludo, pásenla bien, sean felices y nos vemos en un siguiente video.